Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:37 en la mañana. Ya estamos listos para comenzar con el comentario sin rodeos correspondiente a la jornada del día de hoy. Como siempre, agradezco a nuestra generosísima audiencia por conectarse con nosotros. No se olviden que estamos con nuestras frecuencias en señal abierta de Sonorama, la gran señal nacional, nuestras frecuencias 103.7 FM estéreo aquí en Quito, y obviamente en varias de las 24 provincias del Ecuador también llegamos con nuestra señal. Por internet www.sonorama.com.es y estamos transmitiendo en vivo a través de la fanpage de Facebook de Radio Sonorama. Tenemos dificultades, un bloqueo con el canal de YouTube que se llama Sonorama TV, así que entiendo que a partir de hoy y durante las siguientes 2 semanas vamos a utilizar el canal de Primera Plana, el canal de YouTube de Primera Plana, donde también vamos a generar justamente nuestro programa. Así que corran la voz, por favor, corran la voz de que desde hoy, durante 2 semanas, no vamos a salir por Sonorama TV por una suspensión ahí, un bloqueo que tenemos en nuestro canal. Estas complicaciones que a veces se tienen con las plataformas digitales por un tema de derechos, alguna cosa de estas. Así que en las siguientes 2 semanas estaremos saliendo en vivo por el canal de YouTube de Primera Plana. Ya lo saben. Fanpage de Facebook de Radio Sonorama, canal de YouTube de Primera Plana para los siguientes días, no lo olviden, ¿ah? Y estoy ya transmitiendo en vivo a través de mis cuentas personales. Saludos a los tiktokeros que Belkis, haga un bien, puede poner un poquito para acá la cámara, un poquito más a la mitad, para los amigos del TikTok que están ahí conectados, un poquito más acá, esta, la del la del teléfono, no tengan miedo, no, eso, un poquito, no mucho, ahí está bien, muchas gracias. A los amigos del TikTok que ya están conectados, tiktokeros queridos, ¿cómo están? Ya veo ahí los saludos. Pongan un me gusta en el video. Mi cuenta personal, Fabricio Vela B, en TikTok. Y también transmito en Instagram a mis queridos seguidores del Instagram, que ahí ya les veo conectados. Doris Villavicencio, que ya le veo conectada ahí. Por cierto, Doris, creo que la próxima semana estaré por su tierra, por Loja, le cuento. Estamos justamente coordinando aquello. La Chío de Ruiz también está, Pame Velasco Jacome desde el norte. Laurito Espinosa, que nos ha venido a visitar aquí en el Instagram con su gran alegría. Saludos, Laurito. Bueno, mi doctor Daniel Andrade, que está conectado también. Araceli Córdoba, que cada mañana nos envía saludos, igual que Pati Cárdenas, que cada mañana se conecta. Como que tengo mucho techo, ¿verdad? Esa es la manera. Y está el Santi arreglando también este video. Medio desbarajustado, aquí estado aquí las cámaras. Bueno, hay que azotarles a los que vienen a desordenar aquí las cámaras y a los que meten ahí cosas que no tienen que sacar en las plataformas. Bueno, entremos en materia, querido audiencia, luego de la sección saludos, tratando de organizarnos un poquito aquí en nuestro espacio. Es una pena lo que está pasando con 2 organizaciones políticas, la una tal vez de muchísimo mayor recorrido e historia, y la otra, digamos, no con el mismo recorrido y no con la misma historia, la política, pero que su importancia durante los últimos 27 años ha sido superlativa. Me refiero por un lado a la Izquierda Democrática y por otro lado al Movimiento Pachacuti. Empecemos con la ID. Yo le decía y publicaba el otro día en mi cuenta Twitter que en lo personal yo he pedido a mis compañeros de equipo que nos abstengamos de publicar información derivada de Izquierda Democrática porque no sabemos quién la envía. Y digo porque nos pasó el fin de semana. Aparece un comunicado en una cuenta oficial supuestamente de la ID, resulta que se replica, se publica y de pronto aparece otra cuenta diciendo que es falso y nos ponen ahí esta cosa tan odiosa, ¿no? Hacen una captura de pantalla y ponen ahí en letras rojas, falso. Solamente les falta poner el audio que diga mentira. Eso les falta, ¿ya? Están a 3 doritos de llegar a eso, a ponernos un audio que diga mentira. Pero ponen falso, para decir que no es cierto que nosotros somos la verdadera directiva. Luego publicamos lo que dicen los otros y aparecen los de acá y dicen falso, mentira. Nosotros somos la verdadera directiva. Señores, arreglen sus problemas
Yo al menos soy de la idea, yo le he pedido al equipo, no publiquemos ningún comunicado hasta no saber quién mismo es. Resulta que están tan divididos en la idea que tienen cuentas separadas de Twitter. Entonces no se sabe cuál es la cuenta oficial. Alguien me decía el otro día en Twitter, interactuaba conmigo y me decía, bueno, acudan a la fuente oficial. Pues que se acude a la fuente supuestamente oficial. Y resulta que no se sabe cuál es. Porque si uno entrevista a la señora Analía Ledesma, ella dice, yo soy la presidenta del partido encargada. Y aparece el señor Enrique Chávez y dice, no, usted no es, soy yo el presidente encargado del partido. Y luego aparece la señora Ledesma, no, usted está mintiendo, soy yo la presidenta encargada del partido. Bueno, ese pobre partido, que es una pena, yo no sé qué pasará por la cabeza del doctor Rodrigo Borja. Me encantaría saber qué pasa por la cabeza del doctor Borja. De cómo han liquidado su partido. Un partido que en el pasado era probablemente el más organizado de este país. El más organizado de este país. Aquí ha habido en este país, a lo largo de la historia, 3 o 4 organizaciones políticas que se han caracterizado por su nivel organizativo. Y tal vez de las más tradicionales en su momento, la Izquierda Democrática, la Democracia Popular, el Partido Social Cristiano, el Movimiento Popular Democrático. Más recientemente, ¿qué nos queda? Con sus altas y bajas, el PSC tiene un nivel de organización. Por lo menos no hay disputas internas. Hay otro tipo de dificultades en la interna de la lista 6, pero no tienen esas dificultades. No tienen esas dificultades en el Partido Social Cristiano. Y Revolución Ciudadana. Para de contar. Pero lo de la idea es una cosa clamorosa y muy cuestionable. ¿Qué pasó esta semana? Hace 2 días nomás. 2 días. Resulta que estuvieron a poco. Estuvieron a un tris de caerse a puñetes, de darse de golpes en la entrada del partido. Póngame el primer video donde hay una declaración del parlamentario andino Paul de San Blanca, que representa a una de las dos facciones y se enfrenta a Enrique Chávez, quien dice que es el presidente nacional del partido. Póngale, por favor. Bueno, yo soy Paul de San Blanca, soy militante desde el 2019, parece que no me van a dejar hablar. ¿Cómo ve lo que está pasando? Me da mucha lástima lo que está pasando en el país, que no hay un liderazgo que unifique a todas las facciones. No puede ser que digan que la presidenta del CNE, Diana Tameiín, es ilegalidad. El Consejo Electoral del partido, registrado legalmente, está cometiendo ilegalidades. El Consejo de Ética, registrado legalmente, está cometiendo ilegalidades. Entonces, es el punto que es la verdad. La Unión del Consejo de Ética, que es la instancia superior de la ausencia de la Comisión Nacional, con todos los miembros del Consejo Ejecutivo. Ahora no me dejan hablar, no me dejan hablar. A ver, bájenle un poquito el ambiental para relatar sobre todo a quienes nos están siguiendo por radio y quienes me acompañan en Instagram y en TikTok. Lo que están escuchando es un griterío ahí en la entrada de la Izquierda Democrática mientras hacía una declaración el parlamentario andino Paul de San Blanca. Estas imágenes, las replico, fueron publicadas por el portal Fraterno Ecuador Chequea. Ya, y ahí aparece la discusión. Súbale de nuevo el volumen ahí, súbale de nuevo el volumen. Es una vergüenza esto. Le vi a mi pana Enrique Alcíbar Guerrero, que siempre está al pie del cañón en la cobertura. Le envío un abrazo, Enrique. ¿Qué tal?
Una vergüenza, y les van sacando a los unos. Ya. Resulta que esta gente hace actividad política. Perdóneme, pongo a todos en el mismo saco, que pueda parecer injusto. Ya. Pero resulta que estas personas son las que hacen actividad política. Estas personas son las que son parte de un partido político. De un partido político salen candidaturas. De esas candidaturas salen autoridades. ¿Ustedes creen que el país merece este espectáculo? Más allá de que sea una bronca interna de un partido. Pero por eso planteo esta ecuación y esta secuencia, ¿no? Disputas internas en los partidos, cómo se definen candidaturas, peleas por el liderazgo, van a las elecciones, ganan las elecciones, resulta que nos gobiernan o van a cargos de elección popular. Esta gente que no puede procesar una diferencia interna, una disputa de un partido político. No sé si no se dan cuenta ellos que están generando un espectáculo deplorable, vergonzoso. Por ese espectáculo, la Izquierda Democrática no tiene candidato presidencial. Habían dicho, vamos a apoyar a Otto Sonnenholzer. Resulta que no pudieron ser parte de la alianza con el Partido Avance y el Movimiento Suma. No pudieron ser parte de la alianza. Porque están bronqueados al interno y no se sabe quién tiene que firmar. No tienen lista de asambleístas en buena parte del país. Aquí en Pichincha les negaron las listas. Está el tema en manos del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Qué dirá mi doctor Borja? Pregunto, ¿qué pasará por la cabeza de el máximo dirigente de este partido? ¿O qué diría el señor ingeniero Raúl Vaca Carbo, ya fallecido, respetable caballero y dirigente histórico de la AID, sobre lo que han hecho con su partido? Un partido que hizo escuela de formación política. Un partido que en la década de los 80 y de los 90 era de los más grandes y organizados de este país, con estructuras de base en las 24 provincias del Ecuador. Un partido que siempre tuvo un papel protagónico. Y un partido en el que no se veían estos escándalos. Pues una vergüenza. Y se insultan y se agreden. Yo no sé si no se dan cuenta, como digo, de este espectáculo. El doctor Guamán dice, lo de la idea no es una vergüenza, es el resultado de la ambición y de los intereses, de la falta de ideología. Es la politiquería del país. Bien que toma en cuenta la componente ideológico, porque yo he notado además que algunos candidatos les han adiestrado, les han recomendado, parece que son asesorados por la misma persona. Pero tratan de no hablar de las ideologías. Eluden, cuando se les pregunta de la parte ideológica, se encrespan y dicen, no, a mí no me ubiquen ni en la derecha ni en la izquierda. Yo soy de derecha para esto, pero de izquierda para esto. O sea, una mezcolanza, un champús. La Izquierda Democrática históricamente era un partido definido ideológicamente, del centro hacia la izquierda, comulgando con la socialdemocracia, pensando en la justicia social con libertad. Pero hay que recordar lo que pasó en 2017, porque la memoria es frágil. ¿Saben qué pasó en 2017? Que en el emblemático edificio del norte de Quito de la AID, en la calle Vancouver, pusieron una enorme gigantografía del hoy presidente Guillermo Lasso, siendo en ese tiempo candidato, cuando hizo binomio con el doctor Andrés Páez. La AID de ese tiempo, 2017, apoyando a Lasso, que también provocó un cisma al interior del partido. Bien que trae a colación la parte ideológica, mi doctor Guamán. Trae a colación aquello. Doctor Salgado dice, el verdadero sepulturero de la idea fue Andrés Páez, dice. Esa tienda murió desde que él y Dalton Bacigalupo hace años lo empezaron a carroñar. Es un mensaje que recibo de uno de nuestros oyentes. El tema es que la idea empieza su declive el momento que se genera la disputa interna por la presidencia tras Guillermo Landázuri, que creo que hasta el economista Landázuri logró mantener el partido. Pero cuando culminó el periodo del economista Guillermo Landázuri Carrillo, hubo esta elección que dejó unas fisuras horrorosas en la idea entre el ala del doctor Páez y el ala del economista Ramiro González. Y se impuso la del doctor Páez y no lograron cohesionar al partido. Se fue un montón de gente.
del partido, un montón de gente. Al punto que a la vuelta de la esquina, Ramiro González fundó Avanza y fundó con bases y con un segmento de la militancia de la IDE que se fue del partido fruto de las disputas internas. Ese partido va camino a la extinción por ese tipo de espectáculos bochornosos. ¿Ya? ¿Qué me dice Patricio Valdivieso? Ese tipo de broncas internas ha provocado que se fortalezcan los caudillismos. Qué importante este mensaje de Patricio, gracias, desde Loja. Para poder sostener ciertos partidos y movimientos, porque no tienen estructura. Porque no tienen un liderazgo único vertical. Y no se entiende de la necesidad de que los liderazgos de los partidos sean horizontales, no verticales, que no dependan solo de un caudillo. Y aplica para todo, para movimientos parroquiales, cantonales, provinciales, nacionales y para partidos políticos. ¿Ya? Y hay que recordar, gracias Contertulio, otra facción de la izquierda democrática se fue a Alianza País en su momento, pues, y es verdad. Gracias por ese recorderis, no me acordaba de ese dato. El exprefecto Gustavo Baroja era parte de la izquierda democrática, fue viceprefecto con la izquierda democrática, luego fue parte de Alianza País. La propia prefecta, hoy prefecta Paula Pavón, ella fue parte de la izquierda democrática en su momento. Y así hay casos. Créanme, a mí me da una pena tremenda de lo que pasa con este partido. Una vergüenza. Ese espectáculo que les acabo de mostrar, que fue un griterío impresionante, totalmente vergonzoso. Iván Morales me dice, los partidos ahora no tienen ideología, son grupos ajustados a los intereses particulares y económicos de ciertos individuos sin ideología ni orientación, van al vaivén de las circunstancias políticas. Por eso yo decía, si nosotros revisamos a los 8 binomios presidenciales, solamente tenemos un binomio. De los 8 binomios, uno que está compuesto por 2 personas que son parte de la casa, parte del partido. Y eso le decía ayer a Jaime Neboda, en la entrevista que tuve con él. Ya. El único binomio que pertenece al partido es el de Revolución Ciudadana. Los otros candidatos que forman parte de los binomios, de los otros 7 binomios, no pertenecen a los partidos. Y yo ya hice esta reflexión en su momento cuando hablaba de que no son partidos, son empresas electorales. Se lo planteé ayer a Jaime Nebot, por el hecho de que otra vez el Partido Social Cristiano, por segunda elección consecutiva, apoya a un candidato de fuera de la casa, no a alguien de dentro de su casa. Obviamente Nebot tiene sus argumentos que los expresó ayer en la entrevista con nosotros. Pero eso pasa en la izquierda democrática. ¿Y qué pasa también en el Pachacutic? ¿Saben qué pasa en el Pachacutic? Pasa lo que ya se vaticinó en este espacio. Era imposible, más allá de que en la política cualquier cosa puede ocurrir, pero yo sí advertía que era imposible que la CONAIE respalde a Yacu Pérez. Lo dijo aquí en este espacio, en una entrevista hace semanas, no la última, sino la penúltima vez que estuvo aquí Leonidas Issa. Leonidas Issa dijo que él no estaba de acuerdo con apoyar a Yacu Pérez. Leonidas Issa planteaba la necesidad de que haya un candidato propio. Él había declinado ya su postulación. Se hablaba de que podría ser Salvador Quispe, pero la idea era que Pachacutic, que no ha sabido tampoco administrar los resultados electorales, que no ha podido cohesionar su situación interna, pero que sobre todo tiene un gran dilema ideológico político a la interna, que también hemos conversado con ustedes en varias ocasiones. Pachacutic finalmente no puso candidato, no tiene un coordinador, digamos, el caso del señor Churuchumbi todavía está en veremos. Él gana una elección, esa elección ha sido impugnada y está en veremos el caso de Guillermo Churuchumbi. Yo por eso no le he llamado aún a Guillermo Churuchumbi coordinador electo, porque no se sabe si va a ser o no ratificado. Marlon Santi sigue encargado de la coordinación de forma prorrogada. Pero está claro que Marlon Santi no representa al conjunto de Pachacutic, del que forma parte también la CONAIE, porque Pachacutic es el brazo político de la CONAIE. Y aquí en este espacio, aquí en la primera hora, Leonidas Issa hace semanas había dicho que él no estaba de acuerdo en respaldar a Yacu Pérez. Ayer la CONAIE ratificó en un comunicado. Póngame la primera página del comunicado, Santi, tenga la bondad. Este es un comunicado del Consejo Ampliado de hace 3 días.
Y en el número 3, a ver, empecemos por el 2, que dice: la CONAIE y su estructura trabajará, gracias Santi, por los candidatos del movimiento Pachacutic a la Asamblea Nacional que han sido designados, respetando la democracia comunitaria de base, en coordinación entre las estructuras organizativas y las dirigencias provinciales del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic. Por cierto, les quiero recordar que Pachacutic no tiene lista de asambleístas nacionales, ni candidato presidencial, ni lista de asambleístas nacionales. Sí tiene listas en las 24 provincias del país, eso sí, habrá que ver en cuántas pasan el filtro, pero Pachacutic tiene listas en todas las provincias, pero no tiene lista nacional y no tiene candidato presidencial. Y luego el 3, del análisis de las candidaturas presidenciales evidencia que no plantean soluciones reales al desempleo, salud, educación, producción, plurinacionalidad. Evaden problemas centrales de los pueblos y nacionalidades como el extractivismo. Ya mismo le preguntamos a Luisa González esto, que va a ser interesante. Se oponen a las consultas populares del Yasuní y el Chucuandino o plantean que respetarán las concesiones mineras existentes. Por esta razón, no comprometeremos nuestro voto para ninguna de ellas. El movimiento Pachacutic no tiene candidato propio para esta contienda electoral. Llamamos a nuestras bases a optar por un voto consciente. Por lo menos ya no llaman a votar por el voto nulo. Llaman por un voto consciente. Gracias, Santi. Ya. Dice que el Pachacutic no tiene candidato. ¿Cuál es el papel de Marlon Santi entonces cuando acude, dice él, en representación de Pachacutic, a brindarle el apoyo a Yacu Pérez Guartambel? Entonces tenemos, otra vez, van por su lado cada uno. La CONAIE por su lado, Marlon Santi por el otro lado, y resulta que no terminan poniéndose de acuerdo. Qué pena. Porque esta organización política que emerge en 1996 en su primera participación electoral, siempre desde 1996 Pachacutic tuvo un papel protagónico. Pachacutic incluso en el año 96 ocupó un tercer lugar cuando era alianza con el Movimiento Nuevo País. E impulsaron la candidatura de Freddy Ehlers, que quedó tercero en esa contienda electoral. Primera vuelta ganó Nebot, seguido por Bucarán, tercero Freddy Ehlers. La historia cuenta que en la segunda vuelta Bucarán derrotó a Nebot. Estuvo Pachacutic. Y Ehlers volvió a ser candidato en el año 98. Y Pachacutic siempre tuvo un papel protagónico en una confluencia entre indígenas y mestizos. Porque el mestizaje dentro de Pachacutic ha sido clave. ¿Pero qué mestizaje? Un mestizaje con una clara orientación ideológica. No lo que pasó en el último bloque parlamentario, pues, donde teníamos a gente claramente alineada con la derecha económica y política de este país, que no es parte del componente ideológico de Pachacutic. Es así. Y esa es otra organización política que tiene que repensarse y que tiene que decirle al país en qué cree, en qué piensa, hacia dónde apunta. Y dejar ya la verborrea que suelen destilar en redes y en las entrevistas. Defínanse. Para los dos partidos, para la ID, partido, para Pachacutic, movimiento, defínanse, y eviten estos espectáculos bochornosos que en nada le hacen bien a la política ecuatoriana. ¿Qué me dice Andrés? Para ir cerrando, sofisma es la palabra. Esta gente es la que hace política, más esta gente es la que la forma los partidos políticos, más esta gente es candidata, igual esta gente será autoridad. Este es un planteamiento lógico, tal cual. Caro Zulita me dice, en los partidos políticos y movimientos ahora no se encuentra coherencia. Peor, aún van a cuidar la forma. Es terrible la situación en los partidos políticos. Envío un abrazo a Inti Gronever, que está en sintonía y que él conoce. Pasa en Izquierda Democrática, ¿no? Inti me dice, el peor mal que resulta del problema de la ID es dejar un varios ideológico. Por eso yo siempre planteo las definiciones. Defínanse. Defínanse. Porque mientras no se definan, esto de verdad es un desastre. Acá me dice una de nuestros oyentes. ¿Ya? Hasta la ruptura, dice. Claro, así fue. Gente de la ruptura que pasó por la Izquierda Democrática, había una supuesta alianza. Así tal cual. De esto habrá que seguir hablando. 7:02 en la mañana, gracias. Cierro el comentario del día de hoy. Póngame la musiquita de fondo, por favor. Buena audiencia y gracias. Les recuerdo que
las siguientes 2 semanas, olvídense de Sonorama TV 2 semanas, que está bloqueado. Vamos a transmitir en nuestro canal de YouTube de Primera Plana y la fanpage obviamente de Radio Sonorama. Tras la pausa, Luisa González, candidata a la presidencia de la República por Revolución Ciudadana. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.